El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. ¿Cuál es el impacto de la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina en el sector hotelero? Lo vamos a conversar con Plinio de Sousa, gerente de After Hotel Montevideo. ¿En qué momento se encuentra el sector de eventos corporativos y congresos? Una de las preguntas que responde Enrique Rizzo, director de Audico. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto a Plinio de Sousa, gerente de After Hotel Montevideo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Plinio, a propósito, vamos a hablar de temas que hacen a lo que es el sector hotelero, principalmente en la capital, pero que también va a tener seguramente una visión de lo que está aconteciendo en el mercado. Hoy la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina está afectando muchos sectores. En ese sentido y puntualmente en el hotelero, ¿qué está pasando aquí en Montevideo? Bueno, afecta muchísimo, ¿no? O sea, hoy por hoy nuestros tres principales mercados son Brasil, Argentina y Uruguay también. Uruguay desde la pandemia, después de la pandemia el uruguayo como que le perdió el miedo a alojarse en los hoteles de Uruguay. Entonces recibimos gente del interior y también mucha gente de Montevideo que opta por final de semana, pasar un final de semana en el hotel. Así que la diferencia cambiaria va directo a esos tres sectores, ¿no? Primero, antes que nada, Brasil, que es nuestro segundo segmento, nuestro segundo mercado, perdón. Hoy por hoy, Argentina es muy competitivo. O sea, el brasileño está yendo mucho para Argentina porque, bueno, por los atractivos que tiene y por la diferencia cambiaria. También está el argentino que no viene, ¿no? O que viene en menor cantidad porque no le resulta barato venir a Uruguay. Y por último también está el propio uruguayo que opta por ir a Argentina al revés de viajar dentro de Uruguay. Y hay un cuarto factor que también es importante y que es más difícil de percibirlo, es que el nivel de gente, la cantidad de gente que va a Argentina es tanta que vemos, por ejemplo, en agosto lo vimos clarísimo. En agosto, hasta el día 15 de agosto, trabajamos muy bien y a partir de la segunda quincena la ciudad como se desactivó. O sea, no es solo lo que la gente va, que se calcula que en el feriado fueron 130.000 uruguayos de Argentina, salieron del país, sino lo que la gente deja de venir porque no hay actividad en la ciudad. Como que la actividad económica es como si fuera la primera semana de enero, se deshace, ¿no? Entonces la gente también deja de venir. Entonces afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El argentino sigue viniendo porque hay un mercado corporativo, o sea, es un mercado que hay que atenderlo, él sigue viniendo, pero sin duda ninguna, hoy por hoy nos afecta muchísimo. Plinio, allí, por ejemplo, hubo... el gobierno otorgó recientemente un subsidio especial para los trabajadores hoteleros. En ese sentido, es un subsidio por desempleo parcial, sí, que le permite a las empresas contratar al personal unos pocos días a la semana. Va a estar disponible por 3 meses, abarca unos 1.000 trabajadores. ¿Esto ayuda al momento o...? Hay que reconocer que hubo el esfuerzo político en hacerlo, ¿no? que no es menos, que no es un tema menor. Pero la verdad es que llegó un poco tarde, por lo menos para los hoteles de Montevideo, porque ahora justo empieza nuestro mejor momento en teoría, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre son los mejores meses. Ya cuando llegue diciembre, que no podemos más usar el beneficio, ya es cuando volveríamos a tener un riesgo de menor ocupación. Entonces, en ese momento, creo que los hoteles de Montevideo mucho no lo van a utilizar. Llegó un poco tarde. Es importante tenerlo en cuenta para esos mismos meses, porque los meses que fueron duros para la hotelería en Montevideo fueron a partir de mayo, junio, julio y agosto fueron meses muy difíciles para la hotelería en Montevideo. Entonces es importante tenerlo en cuenta para el año que viene, poder de alguna forma contar con esos beneficios para ese periodo, para que podamos de alguna forma planificar un poco mejor, ¿no? Que esa es otra cosa que también cambió bastante, por algún motivo, desde que volvimos de la pandemia, la hotelería se volvió muy poco previsible. O sea, la distancia entre la reserva y la ocupación es muy poca. Antes empezábamos un mes
con una previsibilidad bastante buena de lo que iba a pasar en ese mismo mes, ¿no? Hoy, por algún motivo, los meses se resuelven desde el propio mes. Empezamos y ahí, semana a semana, se va vendiendo el hotel y se va diseñando un mes bueno o un mes malo. Y eso hace con que sea muy difícil la planificación, ¿no? Fue lo que nos pasó en agosto. En agosto, clarísimo. Empezamos muy bien y de repente se esvaciaron. Por el feriado del 25. Nosotros, sí, es la explicación más plausible, ¿no? De que el feriado del 25 hizo con que las atenciones estuviesen en los viajes, en fin, y con el cambio en Argentina terminó pasando eso. Y allí, Plinio, en ese sentido, imagino que a través de lo que usted comenta, la dificultad de la planificación también dificulta las inversiones, o cómo lo ve, ¿no? En el sector, porque digo, bueno, quizás o los propietarios o los grupos toman en cuenta eso a la hora de invertir, hacer inversiones en los hoteles o expandir sus negocios en el sector. Digo, ¿cómo lo ve? Sin duda alguna. ¿El clima está afectado? Sí, sin duda, porque está muy cambiante. O sea, nosotros partimos este año, enero y febrero fueron meses buenos, si comparado con la media histórica, fueron meses buenos. Marzo fue un mes excelente, fuera de la curva, excelente, y entramos en un abril malo para un mayo, junio y julio muy malos. Entonces hay mucha inseguridad y eso obviamente hace con que la gente le tema a las inversiones. Por otro lado, también hay que decir que nosotros, la hotelería como un todo, no solo en Uruguay, pero a nivel mundial, los años de pandemia, un hotel es un activo muy grande, un activo de detalles, que si no se hace mantenimiento y entrenamiento constantemente, se viene abajo, ¿no? Entonces los hoteles que de alguna forma no invirtieron el año pasado, después de la pandemia, van a tener que invertirlo, porque los 2 años de pandemia hicieron con que los activos todos se perdiesen calidad. O sea, fue recontratación de gente, fue mantenimiento que no se hizo, o sea, lo mínimo no se hizo, ¿no? Entonces hay que por lo menos hacer una puesta a punto, seguramente los hoteles tendrán que hacerlo. Pero no es un momento confortable para eso porque hay muchos altibajos, muchos altibajos. Allí Plinio mencionaba hace unos minutos el que es como el momento, digamos, álgido para la ocupación en Montevideo, allí que está pasando eventos corporativos, congresos, que trae al turista o al huésped a Montevideo. En verdad, siempre tradicionalmente fueron meses de muchas reuniones corporativas. No es solo los eventos en sí, que eso obviamente trae, sino que son épocas de cierre de negocios, cierre del año, en fin, hay mucho movimiento, ¿no? mucho movimiento económico, que es el principal segmento de la hotelería de Montevideo, ¿no? Vemos también bastantes eventos de mediano porte. Es una época en que las empresas hacen cierre, hacen capacitación, entonces empieza de alguna forma a florecer todos los negocios, ¿no? Entonces son meses de buena ocupación. Allí la ocupación, digamos, en lo que es la cuenta final, digamos, la ocupación de estos meses o los eventos y congresos, ¿qué es lo que pesa, digamos, en la cuenta? Va a depender mucho de cada producto, ¿no? De cada hotel. En el caso del After, nosotros tenemos unas 2 salas de reuniones y tenemos 92 habitaciones, ¿no? Entonces, en nuestro negocio, la mayoría de los hoteles, el negocio siempre va a estar más grande en las habitaciones, con mayor margen de contribución, y después eventos y por último alimentos y bebidas, que dependiendo del hotel puede ser muy grande, pero siempre con un menor margen de contribución. Es un esfuerzo más grande para ganar dinero con alimentos y bebidas, ¿no? Allí, Plinio, ¿cómo está la actividad, digamos, de promoción? ¿Cómo ve la promoción de Montevideo como destino turístico, ¿no? Porque comentaba que enero, febrero habían sido meses buenos, así que allí ¿qué pasó? Quizás el turista no llegó al o decidió estar también quedarse en Montevideo. Hay un poco de las dos cosas. En enero y febrero hubo mucho brasileño, gente que llega con su auto, gente que llega incluso sin reserva. Uruguay tiene un apelo muy grande con el sur de Brasil, ¿no? La gente viene con bastante frecuencia. Hubo bastante argentinos también, que es turismo, ¿no? Gente que va al este o que pasa por Uruguay para
para su viaje de vacaciones. Entonces hubo una mezcla de nacionalidades, ¿no? Y Montevideo siempre o sea, quien viene a Uruguay es una parada obligatoria. O sea, uno no viene a Uruguay, va solo a punto, viene a Uruguay, viene a Uruguay y termina quedando en Montevideo y con una permanencia de 2 noches, que es lo que normalmente el turista queda, ¿no? Allí se le pregunta una perspectiva para lo que es el comienzo del 2024, ¿es difícil hacerla? Es difícil hacerla, sin embargo vemos bastante consultas y algunos grupos de enero y febrero, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos, estamos esperando un enero, ya tenemos algunas reservas, estamos esperando un enero con buena ocupación y febrero, marzo todavía es un misterio, ¿no? Todavía no tenemos base, ¿no? para hacer ningún pronóstico. Bueno, Plinio, no puedo no preguntarle, digo, porque su acento y bueno, ya su experiencia desde Brasil, ¿qué lo trajo a Uruguay? Que me trajo a Uruguay, bueno, tengo dos venidas a Uruguay, ¿no? Hace años ya vine por una novia, que hoy es mi esposa. Uruguaya. Uruguaya, obviamente. Bien. Después de 31 años. Vine en el año 88, siempre trabajando en hotelería. Y, bueno, ¿Oriundo nací en Porto Alegre, aunque en el sur de Brasil nunca trabajé. Y acá entré a una empresa internacional que me devolvió a Brasil, así que fuimos con la esposa y los hijos para Brasil, y ahí estuvimos en Brasilia y Río, y ahora decidimos volver. Los hijos grandes decidimos que era hora de volver a Uruguay, así que hace 2 años estoy en el After de vuelta. Bueno, bienvenido Plinio. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted sobre toda la situación hotelera aquí en Montevideo y también que nos puede dar una perspectiva, ¿no? Porque podemos imaginar, y he sabido por la actualidad y quienes siguen los temas de actualidad, la situación está complicada por la situación cambiaria con Argentina. Imagino el litoral, sí, ¿no? Sí, con sí, todo lo que es hotelería. Sí. Seguramente sí, porque ahí le afecta más todavía con el público uruguayo, ¿no? O sea, el litoral, tengo entendido que, bueno, todo el interior de Uruguay, tengo entendido que en post-pandemia trabajó muy bien con uruguayos, ¿no? Y ahora con Argentina como está, es razonable que la gente prefiera ir hacia Argentina, es una oportunidad de quien no conoce conocer o revisitar, así que me imagino que más duro que Montevideo todavía. Bien, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que hace al mercado de hotelería y lo vamos a convocar nuevamente. Plinio de Souza, gerente de After Hotel Montevideo, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado, de nada. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja a vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Enrique Rizzo, que es director de Audico. Vamos a hablar de todo lo que es el sector eventos corporativos, congresos, tecnología. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Enrique. Un gusto Un gusto para mí. Nos vemos siempre detrás de cámaras en eventos.
Pero hoy es un gusto conversar un poquitito más. Es raro para nosotros estar del otro lado de la cámara, siempre estamos del lado Sí, de allá. Pero es una experiencia. gusto. Bueno, Sí, espero que sea buena, al final de la nota me lo dice. Sin duda. Enrique, bueno, a propósito, ¿en qué momento está el sector de los eventos corporativos y los congresos? Bueno, está saliendo de la pandemia, que fue un golpe muy duro. Nos dedicamos a reunir gente, que era lo que no se podía hacer, que la gente se reuniera. Por suerte tuvimos una red de contención muy importante en Uruguay en particular. Y las cosas llevan su tiempo, y yo diría que en nuestra empresa en particular, mi objetivo está fijado en marzo 2023 para decir, bueno, dimos vuelta a la página. De hecho, ya hoy estamos invirtiendo nuevamente a niveles de lo que era previo a la pandemia, y estamos con un volumen de trabajo que yo diría similar, pero todavía falta que se ajusten algunos detalles que todavía, por ejemplo, en lo que fue la hotelería, que hoy lo estamos viviendo por una circunstancia más regional que otra cosa, que es la diferencia cambiaria con Argentina, etcétera. Todavía la hotelería, que es nuestro principal canal de donde se realizan los eventos habitualmente, todavía está, o sea, tuvo un año bueno, entiendo, el año pasado. Porque Sí, hubo... lo hablábamos justamente en el bloque anterior, y la afectación allí para el evento corporativo es fundamental. Claro que sí, o sea, el evento corporativo, la competencia es Punta del Este, Bariloche, San Pablo, Viña del Mar, o sea, es una cosa muy regional. Entonces, evidentemente, como están nuestros vecinos del otro lado, tal vez en la parte específica nuestra del audiovisual, la diferencia de precios y de costos no es tanto, porque el factor inversión es el mismo, porque los elementos que utilizamos hay que amortizarlos de todas maneras. Pero bueno, evidentemente el factor personal y gastos generales es muchísimo menor. Me dicen clientes que a veces les pasamos presupuesto, dicen, la parte técnica de repente comparado con Argentina no es tan distinto, pero sí obviamente la hotelería, sí los diferentes paseos, y sí, bueno, lo mismo que nos pasa de alguna manera a todos, ir a vivir a un lugar donde el costo de vida es menor, es parte de lo que es un atractivo para los participantes de un evento. Pero bien, viene, salvo ese tema que es más bien regional, en lo que es mundial, y específicamente, como tú bien haces la salvedad, y es muy válida, el mercado de eventos, porque muchas veces se nos mezcla con lo que puede ser más shows o otro tipo de cosas, o lo social, que es más intrínseco a un mercado en particular. Pero mi actividad se centra, o la actividad de nuestra empresa se centra en el mercado de eventos corporativos particularmente. Y allí, en ese sentido, ¿qué demandan las empresas en cuanto a tecnología? ¿Cuál es la tendencia? Porque, no sé, siento... De asistente de eventos, y también que me toca a veces hacer como maestra de ceremonia, veo que hay una apuesta muy grande a lo que es iluminación, pantallas, y ya no chiquito. Pero ¿qué es lo que están demandando las empresas? Sin duda, es tal cual lo que tú percibís, y te digo más, también, así como hablaba de una situación regional en lo que es el mercado específico, nuestro mercado es mundial. El organizador de un evento hoy en día quiere tener la misma tecnología que tiene un evento en Nueva York, en Londres, en cualquier parte del mundo, y la demanda, y se la tenemos que ofrecer. A veces el grado de sumum de tecnología no se requiere en nuestros países, pero nosotros tenemos que estar al mismo estándar, con dos salvedades. La primera salvedad, que nos enorgullece muchísimo, es que el elemento humano del servicio siempre nos lo reconocen, siempre el personal nuestro, cómo responde a las necesidades. Y la otra situación es que evidentemente no es lo mismo amortizar una inversión de un determinado equipamiento en un mercado como el nuestro que en un mercado más dinámico. Es decir, nosotros, como tú bien dices, uno de los factores que ha tenido una explosión impresionante, y bueno, aprovecho para comentar que ayer descargamos un contenedor de una inversión que, como decía antes, estamos volviendo a invertir de la misma forma que antes, de pantalla LED, que bueno, que si Dios quiere ya la vamos a tener en breve en alguno de los eventos que podemos compartir. Y bueno, la pantalla LED es una tendencia que llegó para quedarse. La pantalla LED además trae de la mano la estética, la iluminación, como tú bien decís, porque ¿qué pasa? Cuando la imagen se transmitía en proyectores, la parte de iluminación podía ser obviada de alguna manera porque el proyector no generaba luz, como si genera una pantalla LED. Hoy
si nosotros instalamos una pantalla LED en un evento, necesariamente tenemos que iluminar a la persona porque la percepción del ojo recorta la figura. Entonces ya ahí después viene la parte estética, ya se da todo un combo, digamos, de elementos y bueno, y además la evolución lógica de la tecnología hace que vaya también para lo estético, es decir, no solamente tiene que estar bien, verse bien, sino que tiene que ser lindo. No, obviamente. Allí, Enrique, bueno, me destacaba su equipo, pero yo quiero hablar del mercado, también de lo que es no profesional aquí en Uruguay. ¿Es destacado, observa que es destacado a nivel de empleo o por quienes hacen contrataciones desde el exterior? Digo, ¿hay capacitación, profesionales? Sí, a ver, de hecho, esta empresa que tiene ya unos cuantos años, no quiero decir cuántos para no quedar evidenciado. ¿Cuántos? 92. Bueno, 92, o sea, 30 y pico de años que nos dedicamos a esto. En los primeros tiempos, al ser algo mucho más analógico, mucho más plug and play, como dicen ahora, se enchufa y funciona o no funciona, pero digamos que era mucho más pragmático. La persona, yo empezaba, leía un manual o empezaba a estudiar algo y las cosas funcionaban. Hoy se precisa mucho más de capacitación, de estudio de softwares, de diferentes elementos. Programar una pantalla LED no es enchufar y que funcione, tiene una parte de procesamiento de datos, etc. Entonces, una de las cosas, y también que ha sucedido con el transcurso del tiempo y de la tecnología, es la capacitación de las personas y la apertura del rubro audiovisual en su sentido más amplio, que hoy hay carreras, cosa que hace 15 años tal vez no lo sabía. De hecho, nosotros nos nutrimos mucho de chicos egresados de orto, básicamente de orto creo que es lo que más hemos recibido, que tal vez cuando entraron a estudiar se imaginaban más como un cameraman, como un sentado en un estudio de televisión. Eso ya no. Hoy de repente es un técnico. Es un técnico que tiene la capacidad de un evento en vivo, lo que fuera, y la verdad que es sangre joven y capacitada que nos ha hecho sentirnos como que, bueno, que tenemos además es un ida y vuelta, porque también nos aporta a la empresa una visión de gente muy capacitada que está muy buena. En realidad, por la experiencia le ha tocado formar a muchos de quienes hoy están trabajando bueno, en el mercado, ¿no? Pero hasta hace un tiempo era la pragmática, era vení, hacete, trabajá, alguno con mayor facilidad para la tecnología, otro menor o lo que fuere, pero hasta se diría, por decirlo, hasta 10 años, todos los que trabajábamos en la empresa nos habíamos formado en la empresa. Y a partir de 10 años empezamos a tener, gracias a Dios, gente capacitada en otras áreas que nos virtieron un montón de conocimiento y además aprendieron mucho, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es la práctica, una cosa es estudio y otra cosa es vida real. O sea, yo siempre digo, nosotros trabajamos en un rubro que no tenemos segundas oportunidades. Sea un evento de 2 personas, de 2000, un cóctel o un evento donde están los presidentes de todas las Naciones Unidas, como nos ha tocado, no le podemos decir, ¿sabe que hoy justo me falló algo, no puedo funcionar? Eso es una presión que nos pesa mucho y que, bueno, que tan mal no la hemos llevado porque acá estamos. Han perdurado. Enrique, bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de lo que hace al sector de eventos corporativos, congresos, cómo derrama la industria. Son algunos de los temas que vamos a conversar en el próximo bloque de Empresarios de Acá con Enrique Rizzo, que es director de Audico. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, no nos vamos sin antes compartir un mensaje que tenemos para ustedes, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos.
Cuando tenés una pyme hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con las tasas más bajas del mercado. Nosotros tenemos la empresa hace más de un año y el otro día nos decidimos y abrimos una cuenta pyme. Abrí tu cuenta pymes sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Enrique Rizzo, que es director de UDICO, hablando del sector de eventos corporativos, congresos, de tecnología aplicada hoy para este rubro. Y allí no menor es repasar, ¿no?, cómo derrama lo que es la industria de congresos y eventos, que muchas veces no está tan fresco para quienes están del otro lado o no conocen cómo funciona. Primero es muy difícil de cuantificar, ¿no?, porque los eventos mueven una cantidad impresionante de elementos, desde el flete, por supuesto el personal, la llevada, la traída, la cargada, los ómnibus, los traslados, bueno, lo que son los eventos colaterales que muchas veces se dan, es decir, el evento corporativo tiene un congreso que también tiene una cena que lo llevan a un lugar o lo traen o lo que fuere. Está estudiado que el evento corporativo derrama el doble que el turismo de sol y playa. En una época era 200 y pico dólares contra 400 en el estándar, pero Uruguay con el tema del dólar hoy en día no es muy fiable decir un número, pero lo cierto es que es el doble. Y tiene un elemento colateral muy importante, que es el hecho de que también está estudiado que 1/3 de las personas que van a un evento corporativo en un lugar vuelven ya como turistas por su propia voluntad, ya llevando a su familia o haciendo sol y playa o haciendo paseos. Y bueno, y los uruguayos nos sentimos muy orgullosos de nuestras características de buenos anfitriones y de buena gastronomía y de lindos paseos. Entonces yo sé que es más que la media lo que percibimos por el canal de los eventos corporativos y su derrame a la sociedad y al turismo en particular. Allí interesante repasar estos datos, Enrique. Y a propósito, después de tantos años también en lo que es el sector, lo hablamos fuera de cámara, pero siempre digo que, bueno, obviamente es una entrevista de tele, es interesante hacerlo delante, es justamente que presenciar, ¿no?, quizás también desde detrás de escena de los eventos y los congresos, es presenciar parte de la historia. Sin duda. Sin duda. Mencionaba allí algunos ejemplos interesantes como para lo que son, por ejemplo, el vino. Claro. Bueno, uno se da cuenta en esta actividad que la infinita cantidad de rubros y de actividades que precisan de reunir a sus actores, de intercambiar información, de capacitarse, de buscar cómo mejorar determinadas cosas. Casos que nos han pasado, que me vienen a la mente ahora, tener eventos de una actividad que uno no pensaría que se reúnen sus actores, que por ejemplo de gente que se dedica a la actividad de los servicios fúnebres, o una conferencia aeroespacial de las Américas, se hizo hace muchos años en el viejo Hotel San Rafael, donde trajeron el Sputnik, vinieron astronautas, una cosa increíble en un país que obviamente no tenemos actividad de astronautas. Y bueno, y tú me preguntabas con respecto a los diferentes aspectos que genera eso. Yo creo que es muy importante para, digamos, generar en la sociedad una determinada capacitación y una determinada evolución de determinadas cosas. Allí, por ejemplo, yo cité uno del vino que me gustó. Perdón, sí, discúlpame, sí. Bueno, hicimos hace muchos años en aquel momento Conrad, hoy Enjoy, el Congreso Mundial de la Viña y del Vino, que fue el despertar de determinadas evoluciones que se han dado en lo que es la calidad del vino. Hasta ese momento en Uruguay, bueno, se producía vino, pero no se apuntaba, como sí entiendo que se apunta hoy en día, al nicho de la calidad. Y bueno, después se ha seguido haciendo ese evento. Yo recuerdo claramente que venían, bueno, los franceses, que eran en ese momento, y creo que lo son hoy en día, los más conocedores del tema, y bueno, y digamos que dieron mucho incentivo para que los diferentes bodegueros y actores del sector
digamos, que evolucionaran hacia generar mayor calidad de sus productos. Qué interesante. Bueno, Enrique, sin duda que deben haber muchísimas experiencias por ahí y anécdotas para contar. Y Enrique, que tiene una historia, de comienzos, que quizás todos tenemos, ¿no? Cuando arrancamos para una profesión, ¿no? Porque tiene un socio que era su amigo de la infancia. De toda la vida, y empezamos a trabajar a los 14 años, 15 años, como tantos gurises, como decimos acá en Uruguay, que tenían su discoteca y hacían sus fiestitas. DJ. Y yo no tengo nada de oído, entonces yo era el que me ocupaba de los aparatos y de la logística, cosa que hago hasta el día de hoy. Y él era el que ponía la parte de la música y hacíamos un montón de fiestas. Y un día empezó a evolucionar eso hacia eventos más corporativos y demás. Y tenemos el orgullo de decir que hace un montón de años que somos socios y amigos, lo cual creo que es un caso de estudio positivo de poder decirlo y con gran orgullo. Bien, Enrique, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Enrique Rizzo, director de Audico, y vamos a seguir viéndonos en eventos y congresos y lo esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias y acá estamos. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. La diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina está afectando gravemente varios sectores de actividad, entre ellos el hotelero. Recientemente el gobierno incorporó alguna serie de medidas de un seguro parcial, pero desde el sector empresarial entienden que no es suficiente y que llegó de alguna manera tarde a lo que es el impacto de esta crisis en lo que tiene que ver con el sector hotelería de huéspedes y que va derramando obviamente a otros sectores de actividad. En cuanto al sector de eventos y congresos, que se encuentra ahora en una zafra, finalmente pudo recuperar parámetros previos a lo que es la pandemia este año y se encuentra dinámico en ese sentido. De todos estos temas, entre otros, conversamos en el programa de Empresarios de Acá de la jornada de hoy, que los invito a repasar por el canal de YouTube. Los espero el próximo viernes. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.